Si tú quieres desarrollar un producto de software óptimo, este video te interesa, ya que te explicaré paso por paso el modelo de desarrollo estándar que utilizan los expertos en IA. En la industria del desarrollo del software, es común seguir alguna metodología o estándar al desarrollar un producto. Estos protocolos recomiendan la ejecución de ciertas tareas para obtener un producto de software óptimo. Además, al identificar claramente las etapas del ciclo de desarrollo, puedes reducir cuellos de botella y facilitar la coordinación entre diferentes colaboradores o grupos que se encuentran trabajando en el desarrollo de una aplicación. El framework de desarrollo que veremos a continuación se le conoce como CRISP-DM y es un modelo estándar que fue desarrollado por expertos en minería de datos en los años 90. Este modelo consta de 6 etapas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, fase de modelado, evaluación y despliegue. Como se muestra en la figura, estas etapas forman un ciclo, y para obtener una mejora continua es necesario iterar entre las diferentes etapas, desde el planteamiento del problema y extracción de datos hasta la evaluación. Etapa 1. Comprensión del negocio. La primera etapa es definir claramente el problema que quieres resolver. Para esto debes realizar 5 pasos. Paso 1. Identificar el dominio de aplicación. Cuando implementes una solución con IA, es indispensable que cuentes con un experto que te asesore sobre las particularidades del problema y del área de aplicación. Por ejemplo, si trabajas con imágenes médicas, deberías trabajar de la mano con médicos. De la misma forma, si trabajas en una aplicación para generar contratos legales mediante IA, es necesario que tengas asesoría de un abogado. Trabajar de la mano con un experto del dominio de aplicación te permitirá conocer las particularidades del problema que solo los profesionales con años de experiencia conocen. Además, te compartirán los puntos débiles de las soluciones tradicionales. Paso 2. Identificar el área computacional. El segundo paso es identificar el área computacional a la que pertenece el problema. Por ejemplo, si trabajarás con imágenes o videos, tienes un problema de visión por computadora. Si quieres implementar un chatbot, generar libros o guiones de películas utilizando IA, o hacer un sistema de reconocimiento de voz, tu problema cae en el área de procesamiento del lenguaje natural. Si lo que tú quieres es incrementar las ganancias de tu negocio utilizando IA, estás en el área de inteligencia de negocios. Si quieres utilizar algoritmos de IA para predecir o modelar un fenómeno natural, entonces tu área es el cómputo científico. Una vez identificada el área, debes estudiar un poco sobre ella para familiarizarte con conceptos, técnicas y soluciones clásicas al problema en el que estás trabajando. El hacer esto te ayudará a resolver el problema más rápidamente, ya que en vez de quebrarte la cabeza intentando crear un nuevo algoritmo para resolver el problema, puedes adaptar un algoritmo existente. Paso 3. Enunciar el objetivo. El tercer paso es enunciar claramente el objetivo de tu aplicación. Para definir el objetivo, hay 3 partes que debes incluir en el enunciado. La primera es comenzar la oración con un verbo en infinitivo. La segunda es mencionar las variables de entrada explícita o implícitamente. Y finalmente, mencionar la variable de salida. A continuación te muestro algunos ejemplos. Calcular la tasa de interés de un préstamo dependiendo del monto y perfil de una persona. Segmentar una imagen médica delimitando los píxeles que contienen células cancerígenas y células sanas. Paso 4. Definir el problema computacional. Una vez que hemos escrito el objetivo, el siguiente paso es convertirlo en un problema computacional. Para esto debes identificar cuáles son las variables de entrada y salida. Por ejemplo, si quieres predecir el precio de las acciones de una compañía, tus datos de entrada son fechas de las acciones en el pasado, y tu dato de salida será el precio de la acción. Para calcular la tasa de interés de un préstamo, tus datos de entrada son los perfiles de las personas y el monto del préstamo, y tu variable de salida es la tasa de interés. Paso 5. Identificar el tipo de problema. El último paso es identificar el tipo de problema. Puede ser de clasificación, regresión o generativo. Si tienes dudas sobre los tipos de problemas, te invito a que revises mis videos anteriores. Etapa 2. Comprensión de los datos. Los datos son el oro del siglo XXI. Si analizas a las compañías tecnológicas más grandes del mundo, verás que todas recopilan datos de los usuarios de una y otra forma. Incluso esa pequeña aplicación que utilizas para retocar tus fotos o videos recopila información de tu celular. En esta etapa, tienes que seleccionar los datos con los que entrenarás y probarás tu algoritmo de IA. Para esto existen 2 opciones: recopilarlos o usar un dataset estándar. La recopilación ocurre cuando la aplicación que estás desarrollando es tan novedosa que no existen datasets que puedas utilizar. En este caso, debes implementar un sistema automatizado de recopilación de datos, teniendo en cuenta las variables de entrada y salida que definiste en la etapa anterior. Esta opción también puede ocurrir cuando trabajas para una empresa y esta desea que le resuelvas un problema específico. Sin embargo, en estos casos puede ocurrir que la empresa ya tenga datos recopilados sobre el problema, pero estos solamente se encuentran disponibles en forma física. Pueden ser facturas, órdenes de compra, datos de clientes, encuestas, entre otros.
En este caso, tu trabajo será capturar toda la información para convertirla en datos estructurados. Este proceso es tedioso y laborioso, y normalmente es uno de los cuellos de botella cuando se implementan aplicaciones de IA. La segunda opción es el uso de un dataset estándar. La disponibilidad de datasets es una de las cosas que más ha ayudado a avanzar el estado del arte en inteligencia artificial, ya que muchos grupos de investigación se han dado a la tarea de elaborar datasets para problemas específicos y ponerlos a disponibilidad de toda la comunidad. Esto ha permitido comparar el desempeño de diferentes algoritmos utilizando los mismos datos. De esta forma, si uno propone un nuevo modelo, modificaciones o nuevos componentes, uno puede comparar fácilmente y saber si las modificaciones propuestas tuvieron un efecto positivo en la solución de un problema. Hay 3 casos en los que puedes utilizar datasets estándar. Caso 1. Si el proyecto que estás desarrollando está orientado al diseño de un nuevo modelo o algoritmo. Esto te permitirá comparar fácilmente entre diferentes métodos. Caso 2. Cuando estás interesado en hacer un demo o un prototipo de una aplicación. Quizá deseas crear un startup y no estás interesado en invertir tanto tiempo en la recolección de datos, más bien en estudiar si los algoritmos de IA pueden resolver el problema que te interesa, con un porcentaje de fiabilidad alto. En este caso, puedes empezar utilizando un dataset del problema en el que estás trabajando y cuando tengas un demo funcional, enfocarte en la recolección de datos específicos y hacer un ajuste fino de los parámetros del algoritmo de IA. Caso 3. Si eres estudiante y apenas comienzas en el mundo de la IA, puedes utilizar los datasets para familiarizarte en el manejo de los datos, en el funcionamiento de los algoritmos y de las librerías. Una vez que hemos capturado los datos, obtendremos vectores de características. Esto es, cada vector es una muestra, y el valor que contiene cada elemento del vector es una característica de la muestra. Por ejemplo, en esta figura vemos el dataset Iris, proporcionado por la Universidad de California Irvine. Este dataset contiene 25 muestras pertenecientes a 3 tipos de flores diferentes. Cada muestra contiene 4 características: la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, el dataset completo es una matriz de 25 por 4, donde cada fila representa una muestra y cada columna una característica. Etapa 3. Preparación de los datos. Esta etapa consta de 4 pasos: el análisis preliminar, el preprocesamiento, la selección de características y la creación de datasets. Paso 1. Análisis preliminar. Durante el análisis preliminar, analizas y visualiza los datos para extraer información que permita saber qué tipo de preprocesamiento debes aplicar a los datos. Las cosas básicas que debes identificar son las siguientes: el número de muestras que contiene el dataset, el número de variables, también llamadas características, el tipo de dato de cada variable, si es una cadena de texto, un número decimal, un número entero, booleano, etc. Identificar si las variables son discretas o continuas, y si son categóricas o nominales. Identificar si existen muestras que contengan campos vacíos, y agregarles una palabra clave. Por ejemplo, null. En el caso de variables cuantitativas, puedes ejecutar un análisis estadístico descriptivo básico. Por ejemplo, para calcular el centro de los datos utilizamos la media, mediana o la moda. Para calcular la dispersión de los datos utilizamos el rango, la varianza o la desviación estándar. Si queremos saber la forma de la distribución, utilizamos la simetría o asimetría y la kurtosis. Incluso puedes aplicar pruebas estadísticas para saber la distribución de probabilidad que siguen los datos. Finalmente, una imagen vale más que 1000 palabras, y para mostrar la información es común utilizar histogramas, diagramas de caja, gráficas de distribución de probabilidad, gráficos de dispersión, entre otros métodos de visualización. Paso 2. Preprocesamiento. El siguiente paso es el preprocesamiento de los datos. Este variará dependiendo del tipo de problema en el que estés trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo si trabajas con imágenes que con señales de audio. A continuación, vemos algunos casos. Si trabajas con imágenes, los algoritmos de preprocesamiento se enfocan principalmente en modificar el color, la geometría de la imagen o eliminar el ruido. Por ejemplo, si tus imágenes son en blanco y negro, puedes transformar la imagen RGB a escala de grises, con lo cual disminuirá su tamaño de 3 canales a uno solo. Así tendrás la misma información, pero utilizando solo un tercio del espacio en memoria. Si te interesa contar el número de objetos en una imagen, puedes binarizar la imagen y aplicar filtros morfológicos que resalten la información de interés. Si por el contrario, trabajas con imágenes a color, calcula histogramas para visualizar la distribución de la luz y el color en la imagen, y aplica algoritmos de ecualización que mejoren su calidad. También puedes aplicar transformaciones geométricas sobre la imagen, rotar objetos, escalarlos o calcular proyecciones de la imagen a otros planos o puntos de vista. En el caso de señales provenientes de sensores, determina el rango de frecuencias de trabajo y aplica filtros pasabanda o filtros para suavizar la señal.
Esto te permitirá tener una señal limpia con la cual trabajar. Esto también puedes aplicarlo en el caso de señales de audio o procesamiento de voz. Además, si trabajas con señales capturadas en ambientes ruidosos, aplica un preprocesamiento que deje la señal de voz lo más limpia posible. Una forma simple de hacer esto es capturar el audio del medio ambiente y restarlo a la señal principal. Paso 3. Selección de características. El siguiente paso es la selección de características. Con el auge del Big Data, cada vez es más común usar técnicas de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina para resolver problemas en el que las muestras que se utilizan constan de cientos o miles de atributos. Entonces se requiere el uso de algoritmos que detecten cuáles de estos atributos son relevantes y cuáles son redundantes. Esto permitirá reducir el costo computacional utilizado al implementar la aplicación, así como evitar sesgos en el entrenamiento de los algoritmos. Los atributos irrelevantes son aquellos que no tienen efecto en las variables de salida. Por ejemplo, si estamos implementando un sistema que clasifique imágenes de perros en sus diferentes razas, el color de sus ojos tendrá poca relevancia, pero sí lo tendrá el color o textura de su pelaje. Por otro lado, un atributo redundante es aquel que se puede obtener a partir de otro u otros atributos. Por ejemplo, la edad se puede obtener a partir de la fecha de nacimiento, por lo que no tiene sentido almacenar y procesar los dos atributos cuando puedes utilizar solo uno. Una de las formas de filtrar atributos es calculando un índice que cuantifique la información contenida por cada característica. Algunos métodos populares son el uso de la entropía para calcular la ganancia de la información o el uso del peso de la evidencia para calcular el valor de la información. Sin embargo, estos enfoques consideran los atributos de forma independiente y no las relaciones entre ellos. Otro método, conocido como wrapper, consiste en seleccionar subconjuntos de características, entrenar y probar el algoritmo de IA con los diferentes subconjuntos, y al final, seleccionar el subconjunto de características que obtuvo mejores resultados. Sin embargo, este enfoque es prohibitivo computacionalmente para problemas que tienen un tiempo de entrenamiento elevado. Finalmente, para datos que utilizan números reales, se utiliza el análisis de componentes principales, para conocer la dirección y componentes que contienen mayor información, y en caso de que alguna componente aporte información mínima, se aplica un algoritmo de reducción de la dimensionalidad. Todos estos son ejemplos de procesos que se utilizan comúnmente, pero el determinar cuáles de ellos debes utilizar dependerá del problema y de los datos que tengas a tu disposición. El último paso de esta etapa tiene que ver con crear los datasets que se utilizarán para entrenar y probar el algoritmo. Si estás trabajando en un problema de clasificación, lo primero que tienes que revisar es si las clases a las que pertenecen tus datos están balanceadas o no balanceadas. Esto es, si tienes el mismo número de datos para cada clase o hay clases que contienen mucho más datos que otras. Si un mayor porcentaje de tus datos pertenecen a una clase, tus datos no estarán balanceados, y esto provocará que se presenten sesgos al entrenar el algoritmo de IA, o que éste presente un menor desempeño. En el caso de tener un conjunto de datos no balanceados, existen algoritmos que pueden generar artificialmente nuevas muestras. Esta es una lista de algunos métodos que podrías utilizar. En este caso, debes considerar qué algoritmo es el más adecuado, dependiendo del área computacional y de la aplicación en la que estás trabajando. Una vez que has balanceado las clases, tenemos 4 técnicas de remuestreo para formar los datasets. Técnica 1. La más simple es conocida como Train Test Split. En este método, las muestras se seleccionan de forma aleatoria y sin reemplazo, para formar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Una regla utilizada comúnmente es utilizar 2/3 de las muestras como datos de entrenamiento y 1/3 como datos de prueba. El proceso se repite hasta tener varios datasets independientes y diferentes. Técnica 2. El segundo método es similar al anterior, pero en este caso las muestras se seleccionan de forma aleatoria y con reemplazo. A este método se le conoce como bootstrap. Técnica 3. El tercer método es la validación cruzada dejando uno fuera. Esta técnica es útil cuando tenemos pocas muestras. En este caso, se selecciona aleatoriamente una muestra para utilizarla en la etapa de prueba, y el resto de las muestras forman el conjunto de entrenamiento. Si tenemos n muestras, se debe repetir el procedimiento para formar n datasets independientes. Es decir, cada muestra se utiliza como dato de prueba una sola vez. Este método es computacionalmente costoso, por lo que si el número de muestras es lo suficientemente grande, es preferible utilizar otro método conocido como validación cruzada con K subconjuntos. Este método consta de 2 pasos. Primero se dividen las muestras en K subconjuntos del mismo tamaño. Cada subconjunto se llama partición. Posteriormente, seleccionamos una de las particiones como conjunto de entrenamiento y el resto como conjunto de prueba. El proceso se repite hasta formar K datasets independientes. Una vez que tenemos los datasets, procedemos a definir el modelo o algoritmo de IA con el que procesaremos los datos. Las etapas 4 y 5 corresponden a construir y evaluar el modelo. Un modelo es una abstracción que representa algún aspecto de la realidad,
En nuestro caso, el modelo es un algoritmo de IA que mapea las variables de entrada en las salidas deseadas. Dependiendo del tipo de problema, podemos utilizar algoritmos como bosques aleatorios, redes neuronales, K-medias, etc. Las etapas 4 y 5 van de la mano y se ejecutan iterativamente. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se propone un modelo o algoritmo de IA, el cual se entrena usando el dataset de entrenamiento. Posteriormente, el modelo se evalúa utilizando el dataset de prueba. Existen diferentes métricas para evaluar el desempeño. Una vez que conocemos el desempeño del modelo, se iteran estas dos etapas, construcción y evaluación, ya sea variando los parámetros del modelo, variando el método de entrenamiento o probando diferentes algoritmos de IA. Finalmente, después de iterar varias veces las etapas de construcción y evaluación, seleccionamos el algoritmo que obtenga el mejor desempeño. Este será nuestro modelo final a desplegar. Etapa 6. Despliegue. El despliegue es la etapa en la cual el modelo está listo para funcionar in vivo. Para esto, es común integrarlo con otras aplicaciones de software o aplicaciones web. Para completar esta etapa debes considerar 5 puntos. El primero es la preparación para producción. Aquí debes determinar las cualidades críticas requeridas para cumplir el objetivo de despliegue. Veamos un par de ejemplos. Para nuestro primer caso de uso empresarial, se desea determinar si un consumidor califica para obtener un préstamo. El proceso de aprobación funcionará de la siguiente forma. El consumidor proporcionará sus datos e información relevante en un sitio web o aplicación de su celular. La aplicación recolectará la información del cliente, la integrará con datos proporcionados por terceros, como puede ser el historial crediticio, y la misma aplicación devolverá un mensaje con la decisión en cuestión de segundos. Por lo tanto, además de que la decisión que proporcione debe ser precisa, una cualidad crítica del despliegue del modelo es que realice la predicción en tiempo real. En el segundo caso de uso, se desea segmentar a los clientes de una empresa por función de marketing. Para esto, se recolecta la información de las interacciones de los clientes, pudiendo provenir de redes sociales, datos de compras anteriores o sus listas de artículos deseados. Basándose en estos patrones, los clientes similares son agrupados y se diseñan estrategias de campaña para atraer mejor al cliente. Para esta aplicación es suficiente con almacenar y procesar los datos por bloques, ya que el tiempo de respuesta del modelo no es una cualidad crítica. La cualidad crítica aquí es la habilidad de encontrar patrones únicos entre los clientes. Esto nos lleva al segundo punto que debes considerar en la etapa de despliegue. Este es el tiempo de respuesta. El tiempo de entrenamiento y prueba varía para cada algoritmo, por lo tanto, te recomiendo llevar un registro de estos tiempos cuando ejecutes las etapas de construcción y prueba del modelo. De esta forma, sabrás si tu modelo cumple con el tiempo de respuesta crítico en producción. El tercer punto de la etapa de despliegue es la integración técnica. Al implementar aplicaciones, es común utilizar lenguajes como R y Python. Utilizar estas herramientas reduce el tiempo de desarrollo, ya que incluyen librerías con algoritmos implementados. Para aportar tu modelo entre diferentes plataformas, te recomiendo utilizar PMML. Este es un estándar basado en XML, que permite desarrollar tu modelo en algún software o aplicación específica y desplegarlo con otra. De esta forma, podrás incorporar tu modelo en aplicaciones de negocios o sistemas de inteligencia de negocios fácilmente. El siguiente punto a considerar es el mantenimiento del modelo. Un criterio clave para que el modelo no se vuelva obsoleto es que el conjunto de datos que procesa sea representativo del problema. El mundo está en constante cambio y es normal que cambien las condiciones en las que desarrolló el modelo después de que éste fue desplegado. Por ejemplo, las condiciones macroeconómicas pueden hacer que cambie la relación entre la calificación de crédito y la tasa de interés. Las dinámicas sociales pueden hacer que cambie la relación entre las características de los clientes y sus hábitos de consumo. Por lo tanto, para que un modelo desplegado siga vigente, debe estar en constante mantenimiento. Una forma de hacer esto es probar la vigencia del modelo de forma rutinaria utilizando el nuevo conjunto de datos de prueba y calculando la tasa de error de predicción. Si la tasa de error excede un valor umbral, entonces el modelo debe actualizarse y volverse a desplegar. Crear un plan de mantenimiento es una parte clave de la etapa de despliegue y hará que tu aplicación continúe siendo relevante. Como mencionamos al principio, estos pasos forman un ciclo, y su iteración constante mantendrá la aplicación funcionando de forma adecuada con el paso del tiempo. Hasta este momento, hemos revisado los pasos que se siguen al implementar una aplicación de IA. Con esto ya tienes una idea general del camino a seguir durante el ciclo de desarrollo. Ahora toca ponerlo en práctica. Si estás interesado en el tema, deja un comentario y suscríbete al canal para recibir las notificaciones. Hasta la próxima.